Bueno, tenemos el capítulo 10, ya dejamos atrás el capítulo 9, que es básicamente el capítulo 9 de Hebreos de sangre, todo lo que tenía que ver con la sangre. El escritor de Hebreos pensó que era el momento ya de hablar de la sangre hasta lo que nosotros denominamos como capítulo 9, que en su carta obviamente no existía el capítulo, escribió todo seguido. Y aquel que dividió la Biblia en capítulos y versículos, no lo hizo tan mal, no lo hizo tan mal con la carta a los hebreos, porque está bastante bien distribuida en temas, entonces cierra muy bien cada capítulo con los temas que se están hablando. Entonces, hace fácil que lo podamos estudiar por capítulos, aunque siempre tenemos que saber que es una carta y originalmente no tenía capítulos. El capítulo 10 es, a ver, para toda la comunidad evangélica, lo más importante es la fe. Sí, es la fe. ¿De qué se habla en una iglesia? De fe. Hermano, hay que tener fe. Hermano, y la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y te tiran esa definición. Pero nosotros vamos a empezar a ver que desde el capítulo 10 el autor empieza a preparar el terreno para hablar del capítulo 11. Entonces hay que pelar bien el ojo para poder entender por qué aparece el capítulo 11, por qué aparece la fe mucho después de hablar de Jesús como más grande que los ángeles, Jesús más grande que Moisés, Jesús como Melquisedec, como sumo sacerdote, más grande que el tabernáculo, más grande que el templo, que su sangre es muchísimo más importante que cualquier sangre que haya existido sobre la tierra, que su sacrificio, bueno, todo eso. Así que el capítulo 11 está a esta altura de la carta y empieza a hablar de la fe a esta altura por una razón. Si la fe fuera lo más importante, aparecería en el capítulo 1 y en el versículo 1 de Hebreos. Pero no. A ver, mejor dicho, quizás no habría que hablar de importancia, sino que habría que hablar de posición para Dios en cuanto a la fe. Entonces, el capítulo 10, dividido de alguna manera, esquematizado en un quiasmo que se pueda entender, empieza con la ley como sombra imperfecta, versículos del 1 al 4, ¿sí? La ley como una sombra imperfecta, el sacrificio obediente de Cristo, esto es importantísimo, una sola ofrenda, eficaz y final, el testimonio del Espíritu y el pacto nuevo. Otra vez, el autor como que parece que está repitiendo los temas, pero no, siempre le da una vuelta de rosca más y a los oyentes hebreos que se quieren volver al judaísmo les está dando razones para que no lo hagan. El centro es esto, es la exhortación de acercarse con confianza. Acerquémonos con confianza. Entonces, todo lo que está, el preámbulo que hace es para después terminar diciendo en el centro del quiasmo, dice acerquémonos con confianza. Es uno de los pasajes más hermosos que vamos a encontrar en la Biblia. Dios diciéndonos que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Después otra vez empiezan a repetirse las ideas y ahora la exhortación a la comunidad y a la fidelidad, un versículo con el cual nos han taladrado siempre y en algunos casos nosotros también hemos taladrado a algunos. El hecho de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Advertencia contra el pecado deliberado, ¿sí? El llamado a recordar la fidelidad pasada bajo el sufrimiento y termina el capítulo 10 con lo que vendría a ser el preámbulo de el capítulo 11.
No creo que lleguemos hasta ahí, yo creo que vamos a llegar por la mitad del capítulo 10 y el miércoles que viene lo terminaremos. Entonces, como decía el gran profeta Carlitos Galá, el movimiento se demuestra andando, andemos. Versículos del 1 al 4. El contexto general, el hebreo está siendo escrita, otra vez, recordemos, es importante, creyentes judíos tentados a volver al sistema levítico. ¿Sí? Entonces, los destinatarios de esta carta, hola Pablito, son creyentes. Hola a todos. Judíos tentados a volver al sistema levítico. Sobre esa base es que está escribiendo el autor. El capítulo 9 nos mostró que Jesús, como el Cristo, entró al verdadero lugar santísimo con su propia sangre, no con sangre prestada, sino con su propia sangre. Recordando que la sangre es una parte por el todo, ¿no? Cuando hablamos de la sangre, hablamos del sacrificio de Cristo, no del líquido en sí de la sangre. Y ahora se contrastan dos palabras, sombra, que en griego es skia, tiene que ver con el contorno, con silueta, con algo que prefigura algo, y la imagen en sí, que es la representación auténtica de algo, la realidad sustancial de algo. La sombra, en este caso, todo lo que el Antiguo Testamento Dios establecía, era sombra de algo que iba a venir. La sombra no era mala, pero era algo pedagógico, era algo profético. Pablo lo va a poner en Gálatas, que la ley era nuestro tutor, nuestro pedagogo para llegar a Cristo. De ahí viene la palabra pedagogo, era nuestro tutor, era la que nos iba a acompañar, pero una vez venido Cristo, ya ese pedagogo ya no sirve para nada. Ya es como tener una niñera a los 25 años, es una locura. Entonces, la ley ya tiene su lugar para aprender, para estudiarla, porque fue dada con gloria, pero no para ser observada porque ya vino lo mejor, ya vino la esencia. Entonces, como la ley no era suficiente, esta introdujo o preparó el argumento donde se va a revelar la imperfección de este Antiguo Testamento. La imperfección que era, la ley era, a veces confundimos la ley entre el policía y el doctor. La ley era el policía. El policía te señala, el policía te dice, te muestra, pero no te puede sanar. El policía te va a mandar al doctor. Y el que podía sanar era Jesús. Entonces la ley lo único que puede hacer es mostrarnos donde estamos mal, pero no tiene capacidad de sanidad. Jesús sí. Entonces, la verdad, esta foto me ministró el día. Cuando la vi dije, ¿quién cazzo hizo esta foto que está genial? Está genial, así como muestra todo que es sombra y Jesús caminando como sombra para el Nuevo Testamento es algo que me llena los ojos. Entonces vamos a leer Hebreos 10 del 1 al 4 que dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Fíjense lo que dice, nunca puede. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no cesarían de ofrecerse. Una lógica, pero tremenda. Pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solo los cubrían, solo los se recordaban
pero no podían quitar el pecado. Entonces, las palabras claves que vamos a encontrar acá, sombra, algo que proyecta. Sabemos que si hay sombra es porque hay luz. Si seguimos la sombra de algo vamos y vemos la posición de la sombra, vamos a saber dónde está la luz. Bueno, yo soy la luz, dijo Jesús. Y era la esencia de todo lo que era sombra en el Antiguo Testamento. Los bienes venideros era la plenitud mesiánica. Jesús como el Mesías y como complemento de todo, que ahora es manifestado en el Cristo. Otra vez, yo sé que ustedes lo saben, lo voy a repetir otra vez, porque el miércoles me encontré con un, bueno, no lo voy a decir quién, pero que no sabía que Cristo no es un apellido de Jesús. Cristo es algo que lo califica a Jesús. Es el Mesías. Jesús es el nombre por sobre todo nombre de Jesús. Y Melquisedec también es un nombre, rey de justicia. Pero Cristo es el Mesías, es el ungido. Entonces, entender eso, que Jesús, el Cristo, fue la esencia de todo lo que se profetizaba por símbolos, por culto, por todo lo que venía en el Antiguo Testamento, que se lo llama sombra. La imagen es la realidad celestial, la sustancia misma. Los sacrificios se hacían continuamente y cada año. Entonces, lo que el autor está tratando de hacer, y ya lo hemos visto casi 20 veces, es que repetir todos los años los sacrificios evidenciaba que el problema permanecía. No se solucionaba el problema. Cada año tenía que haber otra vez un sacrificio. Quiere decir que el problema todavía estaba. Hasta que iba a venir alguien que iba a quitar ese problema, entonces ya no se iba a tener que hacer más sacrificios. A ser perfectos es llevar a la madurez y a la reconciliación completa con Dios. A ser perfectos es entrar nosotros en la conciencia de que ya estamos limpios para Dios, de que ya somos sus hijos, de que ya somos herederos juntamente con Cristo y que podemos llamarlo papá y que ya no hay pecado en nosotros y que si pecamos podemos ir a Él confiadamente y Él nos va a limpiar. Esa madurez es toda la idea de Dios de hacernos perfectos. No es la idea de hacernos personas que no vayamos a fallar. Eso es una tontería monumental. Ninguno va a fallar, ninguno va a ser perfecto, mejor dicho, todos vamos a fallar, pero el hecho de que nosotros reconozcamos que tenemos un abogado, que tenemos un Padre amoroso, que Él es la fuente de nuestra santificación, que Él es la fuente de nuestra limpieza, que Él es la fuente para que nosotros podamos seguir con nuestros dones, que Él es la fuente para que nuestra salvación esté firme. Cuando entendemos eso, en su plenitud, entonces quiere decir que esa persona ha sido hecho perfecta. A eso se refiere Dios con perfecto. Con una madurez para entender el plan de Dios. Y entonces no tener más ya conciencia de pecado. La percepción interna de deuda y separación. Listo. ¿Sí? Entonces, limpios una vez, ya no tendrán más conciencia de pecado. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, por eso hay que leer y recontraleer hasta que esto nos caiga la ficha. Desde lugares, desde púlpitos, desde lugares importantes, todavía se ora para que Dios limpie nuestros pecados. Y vos decís, pero ¿y entonces no leyeron Hebreos? La lógica del argumento. Este pasaje desarrolla un argumento deductivo que se podría visualizar de esta manera. Premisa primera o premisa mayor. Si los sacrificios levíticos fueran eficaces, habrían producido una conciencia purificada. Como eran reiterativos, sabemos que eso no ocurrió. Entonces la premisa menor es, estos sacrificios se repiten continuamente.
Conclusión, por tanto, son incapaces de quitar el pecado de su raíz. Si fueran que esta gente, volviéndose, estos hermanos que querían volverse al sistema levítico, si, bueno, si fuera importante que fueran al sistema levítico, ¿ustedes creen que los sacrificios que se están haciendo ahora en el templo al que ustedes van a ir, los van a limpiar de sus pecados? No lo hicieron antes, no lo van a hacer ahora, no tiene sentido. Entonces, si fueran que los sacrificios levíticos fueran eficientes, ¿no cesarían de ofrecerlo? Y la respuesta sería sí. Si fueran eficientes, ya no habría que hacerlos. Pero la repetición constante es la prueba de que la deuda permanece. De hecho, los judíos están juntando plata para armar el nuevo templo y para empezar a hacer los sacrificios otra vez. ¿Y saben qué? Hay algunos hermanos nuestros que están mandando plata para que se haga el templo. Hoy sí, pero hermano, con todo el cariño, con todo el amor que te puedo tener, mandar plata para que se hagan otra vez sacrificios es no entender que ya hubo un sacrificio perfecto. Y no, pero lo que pasa, que Israel y el templo se tiene que reconstruir. ¿Pero qué querés? ¿Un Disneylandia cristiano para que vos puedas ir y caminar por ahí y ver lo que se hacía en el Antiguo Testamento? ¿Dónde queda Cristo en todo eso? Y queda muy mal parado. Entonces, para romper algunos paradigmas, el autor quiere que veamos lo siguiente. La ley es un tutor, no el médico. La ley es la sombra que anuncia la llegada de la luz. La repetición perpetua revela la necesidad de un sacrificio único. Este pasaje es un llamado a salir del ciclo de la culpa sin liberación, de estar siempre con la memoria cauterizada en lo que hicimos, en lo que fuimos y en lo malo que hicimos y que no haya una sanidad completa. Este pasaje nos invita a que no estemos con un sacrificio sin perfección. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Bueno, entonces creámosle. Versículos del 5 al 10 nos dice lo siguiente, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, entre comillas, entre paréntesis, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? La ley, los sacrificios, todo, la fiesta, todo lo que tenía que ver con lo primero. Quítalo y pon esto último. ¿Qué es esto último? Cristo Jesús. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Somos santificados de una vez para siempre en el cuerpo de Jesús. Bueno, acá hay mucha tela para cortar. El contexto de este párrafo, el autor está citando el Salmo 40. No lo está citando en la versión hebrea, sino lo está citando en la versión Septuaginta, o sea, en la griega del Antiguo Testamento.
En el contexto original, David expresa su disposición a obedecer por encima de cualquier rito externo. Eso es lo que está diciendo. Vamos a leerlo, Salmo. No tenía pensado leerlo, pero vamos a leer el Salmo 40. Salmo 40. Está fácil de encontrar, está después del 39. Antes del 41. Ahí está. Sacrificio y ofrenda no te agrada, dice David. David ya lo dice en aquel tiempo. Has abierto mis oídos. Fíjense cómo, por eso, a ver, acá dice, has abierto mis oídos, pero el autor de Hebreos dice, me has preparado cuerpo. Y es básicamente lo mismo. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradaron. Tu ley está en medio de mi corazón. Esto lo dice David, en el medio de la ley. Entonces Hebreos lo que está haciendo es explicando esas palabras a Jesús como el cumplimiento máximo, la obediencia encarnada. Pero alguien me podrá decir, pero Eduardo, ¿no estableció Dios los holocaustos? ¿No estableció Dios el sacrificio? Sí, pero no es que le agradaba eso. Lo que le agradaba es que la gente fuera obediente hasta que apareciera lo otro. David lo entendió, por eso era un varón conforme al corazón de Dios, porque entendió el propósito. El sacrificio y la ofrenda no te agrada. No es el sacrificio y la ofrenda, es el corazón con que se ofrenda el sacrificio y la ofrenda. No es el holocausto lo que te agrada, no es el animal muerto y la sangre. Es el corazón puesto en eso. Es la identificación con eso. Entonces acá vemos la transición de la sombra a la sustancia. No más sacrificio de animales, sino la voluntad perfecta manifestada en el cuerpo de Jesús. Este pasaje es el corazón del argumento. La obediencia sustitutiva de Jesús, el Cristo, reemplaza al sistema antiguo. Hay un reemplazo, es sustitutivo, toma el lugar de todo eso que era sombra. Por eso, en ese contexto, palabras claves, me presentaste cuerpo, literalmente me formaste el cuerpo. En el hebreo, como dice en el Salmo, es más, orejas me abriste. ¿Vieron que leímos ahí? Has abierto mis oídos. Era una expresión para decir, este cuerpo ya tiene vida. ¿Cómo sabemos que este cuerpo tiene vida? Porque sus oídos han sido abiertos, está escuchando la naturaleza, está escuchando. Era una forma idiomática o poética de decir, me formaste el cuerpo. Pero básicamente es decir, la encarnación. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? El sistema levítico. Establece esto último. ¿Qué es esto último? La voluntad de Dios cumplida en la entrega de Cristo, en la entrega de Jesús. Antes de seguir, pregunta o comentario. Fíjense las veces que aparece en este párrafo la palabra voluntad. He venido a hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad, y esa es tu voluntad. Yo sé que, y entiéndanme bien, no quiero ser problemático con las cosas que digo, no quiero generar polémica ni nada, pero pensemos en un segundo que la mayoría de las veces decimos, Cristo murió por mí. Pensalo, ¿murió por vos? ¿La intención de venir de Cristo a morir en la cruz fue por vos o por mí? En cierta manera sí, pero no hay que mirarlo como arrogante, como que nosotros, el mundo gira alrededor nuestro, y si murió por mí. No, murió para hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él muriera en lugar de toda la humanidad. Entonces cuando alguien dice, no, pero Jesucristo murió por mí. Ah,
Sí y no. Vino a hacer la voluntad del Padre. Y vos estabas dentro de la voluntad del Padre. No te creas que sos la mamá de Tarzán o la última Coca-Cola del desierto, porque no lo sos. Cristo murió por la humanidad. Pero sobre todas las cosas, el motor era hacer la voluntad del Padre. Es muy finito lo que estoy hablando, es muy... Pero bueno, vale la pena, ya que estamos estudiando la lógica argumental de este pasaje. La ley enseñó sacrificios, pero Dios no se complacía en los sacrificios por sí mismos. Fíjense qué loco, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer la Biblia parece que Dios se complacía en los sacrificios. Pero acá está completamente detallado que no. Ya David decía que no. Cristo entra al mundo con un cuerpo preparado para hacer la voluntad de Dios. Esta voluntad es la ofrenda perfecta que reemplaza todos los sacrificios antiguos. Por esa obediencia única, nosotros somos santificados de una vez para siempre. Somos santificados de una vez para siempre. Para aquellos que estudiaron teología, saben que hay una posición, nosotros tenemos una posición de santos. Porque una iglesia, por ejemplo, vamos a poner la iglesia, estaba metiendo la pata hasta el cuello, que era Corintios. Pablo cuando lo saluda dice a los santos de Corintios, en Corinto, santos. Sí, porque posicionalmente somos santos. Ya estamos apartados para Dios en Cristo Jesús. Es imposible no ser santo si no tenés a Jesús. Después hay una medida de santidad que es la que vos vas y yo vamos eh, generando mientras vamos caminando, ¿sí? Pero tiene que ver más con la obediencia que con la santidad. Ya lo hemos hablado de este tema. Entonces, versículos 11 al 14 dice, ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que, los hasta que de la Biblia son monumentales. Acuérdense, Jesús está sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. O sea, ustedes vieron los enemigos de Jesús puestos ya debajo de sus pies y yo prendí las noticias hace un rato y no, todavía no. Entonces Jesús sigue sentado a la diestra de Dios. Pero va a llegar un momento en que los enemigos van a ser puestos bajo los estrados, bajo el estrado de los pies de Jesús. Entonces Jesús va a dejar ese lugar a la diestra de Dios y va a tomar su lugar en Jerusalén para reinar por siempre desde ahí. Entonces, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. Los hizo perfectos de una vez para siempre. Palabra clave, me preparaste cuerpo. No, esto está repetido. Seguimos. A ver si podemos llegar al centro de esto. Versículos 15 al 18. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este versículo, hermanos, entre nosotros se lo digo muy, muy, muy despacito, pero está para tatuárselo. Nunca más me acordaré de sus pecados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, vamos a verlo lógicamente esto ahora. Palabras clave, atestiguar, dar testimonio, legal y autorizado. ¿Quién atestigua? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo atestigua que esto es un hecho.
Este es el pacto, una declaración solemne de una nueva relación. Nueva relación. Si nosotros no entendemos la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y mezclamos todo, vamos a tener un gran problema. Si sos de enseñar la palabra, o sos de predicar la palabra, o sos de escuchar la palabra, o escuchar predicadores o otros maestros, fíjate que aquel que estás escuchando pueda, de alguna manera, interpretar correctamente lo que es el viejo pacto y lo que es el nuevo pacto. No mezclar todo y llevarnos a un versículo bíblico que está en el antiguo pacto para que lo cumplamos hoy. Es decir, ¿cómo se entiende eso? Entonces, este es el pacto. El Espíritu Santo atestigua de esto. Nunca más me acordaré. Esta es la amnesia voluntaria de Dios respecto al pecado. ¿Podemos enfatizarlo más? El Dios al que nosotros hemos ofendido como humanidad envió a su único hijo para morir, para hacer el último sacrificio. Este hijo, al morir y resucitar, haber sido hecho pecado, morir con el pecado de toda la humanidad y resucitar a una nueva vida, el Padre dice, nunca más me voy a acordar de los pecados. ¿Habrá algo más poderoso para predicar nosotros como creyentes a la gente? Cuando a mí me toca ministrar creyentes, lo que más les cuesta a los creyentes es creer esto, que sus pecados han sido perdonados. Y seguimos con la cantaleta, no, pero lo que pasa que yo antes, cuando era chico, me comía los mocos y yo esto ahora. Y hasta hacen fila en algunos púlpitos para contar tu testimonio y dale otro y dale otro. Y dice, pará, estás hablando de cosas que ya han sido perdonadas. Empecemos a hablar de lo nuevo. Empecemos a hablar de lo nuevo. Ya Dios perdonó todo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con los pecados viejos, ya no hay, dice clarito, ya no hay más ofrenda por esos pecados. Porque ya Cristo murió. Si vos todavía tenés pecados, ¿qué hacemos con esos pecados? Cristo no va a volver a morir. Hay una inconsistencia. O murió y los perdonó, o va a haber una moratoria, no sé. Una cosa de loco. ¿Qué vamos a hacer una moratoria? Los pecados, digo, Jesús va a morir otra vez por aquellos que todavía no entienden que han sido perdonados. No importa, Jesús va a venir otra vez, va a morir por eso. No, ya no hay. Por eso el escritor es tan enfático. No hay más ofrenda. Es una cláusula definitiva de todo otro sacrificio. No hay ningún sacrificio por el pecado. No hay ningún sacrificio, no importa si vas a barrer el templo, no importa si vas a predicarle a millones de personas, no importa si lo que sea que hagas y creas que eso es un sacrificio por tus pecados, es una estupidez. Porque ya Cristo hizo remisión de pecados, una vez para siempre. El Espíritu Santo es quien valida la suficiencia del sacrificio de Cristo. Cualquier otra cosa que nuestro pobre cerebro piense que todavía no ha sido perdonada, es una cuestión de nuestro pobre cerebro, pero no es una cuestión de Dios, porque Dios ya más claro no lo puede poner. Más claro. Y nunca más me voy a acordar de tus pecados. Y ahí está Eduardito todavía acordándose de las pavadas que hacía cuando no era creyente. Y viste, de alguna manera diciendo, uy, Dios, perdóname. Y Dios diciendo, ya te perdoné, ya me olvidé, me estás haciendo acordar de cosas que yo no me quiero acordar. ¿Para qué me las traes a la memoria? Pescado, no, no me dice pescado porque es un padre amoroso. Me dice, hijito, revisa un poco cómo estás pensando.
Este sacrificio inaugura el nuevo pacto prometido. Mejor pacto. El nuevo pacto tiene dos características esenciales. La ley está escrita en los corazones. Hay un cambio interno en el creyente, ya no está en unas tablillas, ya no está, está en el corazón de cada creyente. Y la memoria del pecado es borrada. Hay un perdón completo y absoluto. Por tanto, si hay remisión total, ya no hace falta ningún otro sacrificio. No solo de animales, de ningún tipo de sacrificio. Todavía algunas veces me toca escuchar a algunos creyentes y decir, bueno, sí, hay que pagar el precio. Ah, suena muy bonito, suena muy espiritual lo que estás diciendo. ¿Qué precio tenés que pagar? Explícamelo. No, hay que pagar el precio de esto. No hay que pagar ningún precio, ya está todo pagado. Por eso Jesús dijo, consumado está. Pero la carne siempre quiere hacerse visible, quiere mostrarse que está haciendo algo muy valioso. Pero no deja de ser carne. En el espíritu, lo más espiritual que puedes decir es todos mis pecados han sido perdonados, porque el Espíritu Santo atestigua de eso. Entonces, lo más espiritual que podemos decir es eso. Lo más espiritual que podemos decir es que ya no necesito ningún sacrificio, que ya está. Algunas cuestiones que hay que romper. Esto no es un parche sobre el viejo sistema, no es una mejora, no es un upgrade del programa, no, no es una mejora de los sacrificios animales, no es un ritual más perfecto, no es que ahora hacemos un culto mejor, es una relación completamente nueva, kainos, nueva, que nunca había existido. Es una transformación interior, una remisión definitiva y eterna. Más énfasis no tengo capacidad para ponerle. En otras palabras, la ley ya no está en tablas de piedra, sino en corazones vivos, y la memoria del pecado no está en la mente de Dios. Él decidió olvidarse, sino que está borrada para siempre. ¿Qué hacía Eduardo? Alguien aceptó a Cristo Jesús. Oh, ya aceptaste a Cristo Jesús. Bueno, ahora tenés que confesar tus pecados. Burro, pero burro con 8 patas. Ya había aceptado a Cristo Jesús, ya le dio Jesús. En ese momento ya le había limpiado todos los pecados, ¿sí o no? Ahí salía el otro y le decía, no, te los tenés que acordar, los tenés que mencionar. ¿Para qué? Para masoquismo. Masoquismo, los que confesamos son los que vamos haciendo ahora, conforme. Pero ya los pecados ya han sido perdonados. Esto es alguno de los paradigmas que hay que romper. Dios todavía recuerda mi pasado. Pero Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Yo estuve 5 horas con una persona, repitiéndole la misma frase, y la persona recordándome las cosas que había hecho. Y yo diciéndole, pero la Biblia dice que Dios nunca más se va a acordar de tus pecados. No, pero vos no sabés, no me entendés, yo hice esto. La verdad me importa 3 rabanitos lo que hiciste, porque Dios ya se olvidó. Y si Dios se olvidó, ¿para qué lo vamos a traer? Vamos a hablar de lo que sigue, olvidando lo que queda atrás, prosigamos hacia adelante, dejando los rudimentos en Cristo, prosigamos hacia adelante. Este mismo autor ya lo ha dicho. Otra frase, todavía falta algo que debo ofrecer. Todavía es como ese, cuando yo esté bien me voy a entregar a Cristo. Cuando yo, suena muy lindo,
pero no hay más ofrenda. Por el pecado ya no hay más ofrenda. ¿Vos a quién le crees? ¿Al pequeño sátrapa que todavía vive en vos y que todavía te sigue susurrando? No, mirá, ¿te acordás lo que hiciste? Oh, vos sí que eras buen pecador, eras profesional, ¿eh? Y a veces nosotros le damos bolilla a eso. ¿A quién le creemos? Y con esto vamos a terminar. Dice, así que, o como una conclusión, como después de hablar todo lo que habló, el autor más claro no lo puede poner, en mi opinión, y termina diciendo, así que, hermanos, y viene la declaración más fantástica que ustedes vayan a encontrar en mucho tiempo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¡Wow! En mi pueblo dirían pavada de invitación. Acerquémonos. Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta que este acercamiento, algunos lo leen, dice acerquémonos con corazón sincero. Ah, no, yo mi corazón, hasta que no esté sincero, no me voy a acercar. No, papi, el corazón te lo limpió Él para que te acerques. No es que vos te tenés que limpiar para acercarte. Él ya lo hizo, es lo que venimos estudiando, es lo que venimos leyendo. Así que con ese corazón limpio, acércate. Con corazón sincero, con autenticidad, sin fingimiento. Si venís sucio, si tenés los pañales sucios, acércate igual a Dios, es el único que te los puede cambiar. Y te los va a cambiar. Mantengámonos firmes, o sea, sin sostener, sin soltar esta idea, sin fluctuar, sin tambalear, sin vacilar. Esta profesión, la profesión no tiene que ver con profesiones de doctor, abogado, no. Es la profesión es homología. Y es importante esto. Homo es una cosa, es homosexual, homo sapiens, qué sé yo. Homero, mentira. Homología. Una cosa, hablar una cosa. Entonces nos está diciendo, sin fluctuar, esto de hablar de nuestra esperanza, una confesión pública de nuestra fe, que hablemos lo mismo que dice Dios. Eso es homología. Hablar lo que dice Dios. Si Dios dice que me limpió, yo digo que me limpió. Si Dios me dice que la luna es de queso y es verde, yo digo que la luna es de queso y es verde. Hablar lo mismo que habla Dios. Él dice que ya no hay más sacrificio por los pecados. Yo digo que no hay más sacrificio por los pecados. Hablar lo mismo. Esa es la profesión. Profesar. Confesar sería la otra palabra. Eh, la lógica en esto. Acercarse. ¿Por qué? Porque tenemos un acceso vivo. Somos llamados a entrar a la presencia de Dios. Con sinceridad interior. Pero el que está invitando es Dios. No a limpiarse para entrar, sino a entrar porque ya estamos limpios.
con confianza plena, con corazones limpios de qué? De culpa, porque ya Cristo limpió nuestras conciencias, con una vida visible en pureza. O sea, sin santidad nadie verá al Señor. Uh, ese versículo, cómo me taladra la cabeza. No, entonces yo no soy santo, no voy a ver al Señor. No, ya leímos que ya nos santificó para siempre. Sin santidad nadie verá al Señor. Claro, sin santidad nadie verá al Señor. Pero si estoy en Cristo, ya estoy siendo santo, entonces voy a ver al Señor. No depende de mí, sin santidad nadie verá al Señor. Lo que está diciendo es que sin Cristo nadie va a ver al Señor. Porque Cristo es el que me santifica. Y mantenernos firmes. ¿En qué? En esta idea. Después vamos a ver la fe. Pero por ahora, mantenernos firmes. Es una perseverancia de esta idea de poder entrar, de poder tener comunión, de poder ir por este camino vivo que se nos está esperando, que están ahí para que nosotros lleguemos. No ceder ante la duda y recordar quién es el que promete, quién es el que está haciendo esto. Dios, el Padre, a través de Cristo, y el Espíritu Santo nos confirma en el corazón que es así. La Trinidad absoluta nos está diciendo, anda al trono. El autor revela la esencia de la nueva alianza, acceso total, no restringido por rituales o linajes sacerdotales. Es un acceso vivo, no es un camino muerto ni simbólico, es un acceso permanente. No está limitado a un día del año, no está limitado a un horario, ¿viste? No se le cuelga el sistema, no se, no se le corta la luz. Podés entrar, el trono está libre de todas esas cosas. Hay un acceso fundamentado en una persona. Jesús es el camino. Y con esto contrastamos con que en el antiguo pacto el acceso estaba cerrado por un velo, requería de sangre repetidas veces, producía temor y producía separación. Y ahora tenemos un nuevo pacto en su sangre. Entonces, ¿a quién le estás creyendo? Todavía no soy digno de acercarme. ¿Cuántas veces escuchamos eso? No, que yo no soy digno. Es que de eso se trata. No sos digno, ni vas a ser digno, ni cuando vivas 3 vidas. Entrás porque Él es digno. Entramos en el nombre de Jesús. Ay, tengo que sentirme puro antes de acercarme. El acceso no depende de tu percepción, sino de su obra. Mi fe es demasiado débil. La firmeza no se basa en nuestra fuerza, sino en la fidelidad del que prometió. Y vos, ¿a quién le vas a creer? ¿A las voces que se levantan en contra del argumento que Dios establece? Bueno, a esas voces hay que hacerle guerra, porque tenemos armas que son espirituales para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de los argumentos que se levantan en contra de lo que Dios dice. Acá es muy claro lo que Dios dice. Vamos a dejarlo acá. La semana que viene seguiremos con la segunda parte, pero probablemente empecemos desde aquí. Vamos a orar y después los escucho a ustedes. Papá, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea este tiempo que nos toca vivir, en donde no podemos estar en un mejor lugar, estamos en Cristo, no podemos tener un mejor pacto, no podemos tener nada mejor de lo que tenemos hoy y ahora en este lugar. Ayúdanos a poder entenderlo, a poder internalizarlo, a poder vivirlo, a poder creerte con cada una de nuestras células, con cada uno de los átomos que estén, con cada una de las neuronas que tengamos, que se empiecen a sintonizar con lo que vos decís
y empecemos a hablar el mismo idioma que vos hablás. Gracias, papá. Gracias te damos por esta salvación tan grande que obraste en Cristo para beneficio nuestro. Y hoy no nos queda otra que decirte gracias. Gracias, papá. En nombre de Jesús. Amén y amén.